Hemos venido hablando acerca de la forma en cómo escuchamos la palabra del Señor, cómo es que nos preparamos para recibir la palabra del Señor, identificar los 4 tipos de corazones que habla el Señor ahí en la parábola del sembrador, identificar este tipo de corazones y cómo responde cada uno de estos corazones al escuchar la palabra de el Señor. Amén. Y la segunda parte, es decir, hace unos 15 días, hablamos acerca de, o terminamos la enseñanza de hace 15 días con 10 exhortaciones para que nosotros nos preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios antes de venir a la reunión. ¿Sí se recuerdan? Hablamos de 10 cosas que son sumamente ¿qué? Importantes para que nosotros podamos recibir la palabra del Señor y que esa palabra produzca fruto y que esa palabra, ¿verdad? No quede, no se muera, sino que realmente esa palabra que escuchamos pueda ser una semilla que fructifique y que nos ayude a producir fruto permanente. ¿Sí se recuerda de eso? ¿Ok? ¿Usted ya identificó qué tipo de corazón tiene? Ya a estas alturas usted tuvo que haber identificado qué tipo de corazón es el que usted venía teniendo o tiene, no lo sé. Pero hemos podido identificar que el corazón que Dios anhela que usted y yo tengamos es aquel que es bueno y recto y que no solamente oye la palabra, sino que la recibe. Amén. La acepta, dice Marcos. No se trata solamente de oírla, sino de aceptarla en nuestra vida, darle la bienvenida, por muy dura que ésta en ocasiones parezca. Amén. Entonces, esa es la clase de corazón que usted y yo debemos de desarrollar día con día. ¿Cierto o no es cierto? ¿Está trabajando usted para tener esa clase de corazón en su vida? A ver, levante la mano, ¿cuántos están trabajando serio para desarrollar ese tipo de corazón? Sí, porque ya vemos que los 3 anteriores descalificados. Los 3 anteriores, aunque oyeron la palabra del Señor, no pasó absolutamente ¿qué? Nada. Y nosotros no estamos llamados por el Señor a llevar vidas cristianas en las cuales no sucede nada. ¿Qué? Producir para el Señor. Muy bien. Ahora en esta ocasión voy a hablarles, seguimos en la parábola del sembrador, no quitamos el dedo del renglón, pero ahora en esta mañana voy a hablarles a ustedes, con la ayuda del Señor, de 3 cosas que están en juego cuando se pierde o nos dejamos robar la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos la conciencia de lo que se pierde cuando no escuchamos la palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón. Se pierde demasiado. Y la voluntad de Dios no es de que usted sea alguien que esté experimentando pérdida en su vida, sino que usted esté ganando día con día en su vida cristiana un mayor entendimiento, conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos buscan agradar a Dios? Entonces, hemos entendido que esto no se da por sí solo, como arte de magia. Hemos entendido que esto requiere un trabajo arduo de nuestra parte. Amén. Y entonces, vamos a comenzar haciendo una oración. Y yo le voy a animar para que en esta mañana usted ore por usted mismo.
No vamos a orar por nadie que está a nuestro alrededor, sino por nosotros mismos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia a través de la adoración con la música. Gracias porque a través de esta adoración con cánticos, el Espíritu Santo nos ayuda a preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, para que esa palabra caiga en una buena tierra, en un corazón bueno y recto y pueda fructificar. Señor, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que por nosotros mismos no podemos producir los cambios que muchas veces hemos anhelado, entendiendo que necesitamos una fuerza superior a nosotros mismos. Y esa proviene de tu Santo Espíritu, proviene de tu misma palabra. Así que en esta mañana concédenos el tener esa fuerza en nuestro hombre interior, no solo para escuchar tu palabra, sino para aceptar tu palabra, que implica creerla, implica ponerla por obra en nuestras vidas, implica vivir en ella todos los días de nuestra vida. Y así, Señor, nosotros poder ser discípulos que fructifican, discípulos que agradan, Señor, sus vidas delante de tu presencia. Así que en esta mañana oramos para que nos sea concedido que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra. Danos ese espíritu de mansedumbre que necesitamos y espíritu de fe para creer lo que oímos. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Marcos, capítulo número 4. Es el mismo texto de Lucas que hemos leído anteriormente y de Mateo. Aquí en Lucas vamos a encontrar otra serie de aspectos que no encontramos en Lucas, pero Marcos nos las deja ver. Y comienza diciendo: otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reúne ante él una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar, y toda la multitud estaba en tierra cara al mar. Y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y por no tener profundidad de tierra brotó enseguida, pero cuando se levantó el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre las espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otras cayeron en la buena tierra y daban fruto que crecía y era incrementado, y producían una a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Él está haciendo énfasis en que oír, escuchar es muy importante. Y ya sabemos que no es oír con oídos naturales, sino oír con oídos de carácter espiritual. Es decir, escucha más allá de lo que tus oídos naturales oyen. Amén. Y cuando estuvo a solas, los que estaban con él, con los 12 alrededor de él, le preguntaban acerca de las parábolas, y respondía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. Y les dice: ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? Vea la pregunta que está haciendo. Se requiere un entendimiento, no a través de sabiduría o filosofía humana, sino se requiere un entendimiento de carácter espiritual, y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comprender todo lo demás. Dice: si ustedes no tienen un conocimiento, un entendimiento de esto que es muy básico y elemental, ¿cómo pretenden entender otras cosas? Entonces, él les empieza a decir: bueno, el sembrador
siembra la palabra, y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra sembrada en el momento. Y ya vimos a través de cómo lo hace, ahorita lo vamos a ver más bien cómo hace el diablo para quitar ¿qué? La palabra. Y dice, y los sembrados en pedregales son estos, los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales, y luego cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida ¿qué? Tropieza. Habíamos dicho que no todos los que se van de la iglesia es por culpa del pastor o de algún líder o de algún hermano. Amén. Hay quienes se van de la iglesia por diferentes situaciones. Y aquí Jesús dice que por no tener raíz ¿qué? En sí misma, es decir, porque no crecieron en la palabra, porque no han sido madurados en la palabra. Se van cuando se presentan cualquier situación, se ofenden muy rápido. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas entrando, fíjese, entrando, ¿en dónde? En el corazón de uno. ¿Qué es lo que hacen? Ahogan la palabra y llega a ser ¿qué? Infructuosa. Pero los que fueron sembrados en la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, uno a 30 y otro a 60 y uno a 100. Muy bien. Así que, mis amados, mis amadas hermanos, debemos de tener presente que la obra del diablo, de la cual vamos a hablar en esta mañana, es su oposición a escuchar la palabra de Dios cuando ésta es predicada. Yo le podría decir, sin temor a exagerar, que él mismo hoy es muy posible que esté sentado en una de las sillas, hablando metafóricamente. ¿Y sabe qué es lo que él busca? Que usted no reciba la palabra. Porque él sabe que cuando la recibe, la acepta, la palabra produce cambios. Y eso a él no le conviene. Entonces él va a buscar demasiadas cosas para intentar que lo que usted escucha no llegue a su corazón. Él es un buen estratega en ese sentido. Lo que pasa es que como no tenemos la capacidad de ver el mundo espiritual, pensamos que no hay nadie que se esté oponiendo, pero si Dios le permitiera a usted que sus ojos espirituales fueran abiertos, usted vería cosas agradables, pero cosas muy desagradables también. Y entre esas, las aves de las que habla aquí, que están buscando comerse lo que se enseña. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿verdad? Espero que nos espante. Pero bueno, Satanás dice, como leímos, quita la palabra de Dios de las mentes y corazones de las personas, en primer término, para que no crean y no pueda haber salvación. Eso es lo primero que le interesa. Él no quiere que la gente crea y que no sea salva. Entonces él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que esa palabra que se predica no se asiente en el corazón de las personas. Así que en esta hora vamos a hablar de 3 cosas que están en juego cuando se pierde la palabra del Señor, y si nos da tiempo hablaremos de 3 estrategias también que Satanás usa para quitar la palabra de Dios, y hablaremos de 3 formas que tenemos para combatir las estrategias del diablo en contra de su oposición a la palabra de Dios. Amén. Así que primero déjeme decirle, las 3 cosas que están en juego cuando se pierde la palabra de Dios o cuando es quitada, es el dar fruto. Número 1, el dar ¿qué? Fruto. Escuche, si la palabra no vive y toma raíces en tu corazón, no puedes dar ningún fruto para Dios. Eso es la importancia. Usted se sorprendería de cuántas vidas cristianas en las iglesias hay
estériles. Tú debes de hacerte esta pregunta en esta mañana: ¿qué tan estéril soy? ¿Soy productivo para Dios? No te estoy preguntando si eres productivo para las cosas de carácter secular, terrenal. Seguramente en eso eres muy bueno. Te estoy preguntando en las cosas con referente a Dios. ¿Qué tan productivo eres en las cosas de Dios? ¿Eres productivo o eres estéril? Es una pregunta que te debes de hacer en esta mañana y te debes contestar por ti mismo. Permíteme también decirte que solo la palabra de Dios, que vive y toma raíces en el corazón nuestro, puede dar lugar a características espirituales específicas. ¿Como cuáles? Bueno, como por ejemplo, hacer que cada uno de nosotros sean personas que dejan ver el fruto del Espíritu en su vida. Mencióneme una de las características del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Amor es una, paz otra, mansedumbre, paciencia, benignidad, gozo, fe, templanza, en fin. Son características espirituales que la Biblia dice que son fruto del Espíritu y que deben de ser algo evidente en nuestra vida, pero que si nosotros obviamente no permitimos que la palabra de Dios realmente se enraice en nuestro corazón con profundidad, difícilmente vamos a producir estas cosas. De ahí la importancia de que su palabra esté viva en tu corazón y eche raíces profundas en tu corazón. Tú debes de asegurarte de no conformarte con ser un creyente nominal y superficial. Tienes que profundizar en Dios. Hay algo que el Señor le dijo, viene a mi mente, le dijo a Pedro, cuando Pedro regresaba todo fracasado de muchas horas de intentar pescar algo y no pescó absolutamente nada, y era su profesión. Y sin embargo, el Señor se lo encuentra ahí en la playa y Pedro le habla de su frustración. ¿Cuántos le han hablado al Señor de sus frustraciones? De cómo se sienten. Pedro le dijo sus frustraciones, pero el Señor no se detuvo tanto en eso, sino que lo desafió. Y él le dijo: anda, regrésate, pero vete más. Él le dijo: boga mar adentro, es decir, haz un esfuerzo y vete donde más profundo. Y Pedro se atrevió a creer, al principio un poco escéptico, pero dijo: bueno, ya lo intenté, estoy frustrado, estoy cansado, pero me voy a dar la oportunidad y en tu nombre voy a hacer eso. Yo creo que tú y yo necesitamos hacer lo que hizo Pedro. En medio de tu frustración, en medio de tu desánimo, en medio de tu cansancio, de tu enojo quizás, porque los peces no salen como tú quieres, debes atreverte a creerle a la palabra del Señor a pesar de tus circunstancias. Pedro se atrevió. A pesar de sus circunstancias y de su mal día, él dijo: en tu palabra lo voy a hacer. Tú debes de darte esa oportunidad. Pero Jesús le dijo algo a Pedro: no lo vas a hacer no lo vas a lograr en la orilla, no lo vas a lograr en 50 metros, no lo vas a lograr en 70 metros. Tienes que irte hasta donde está lo más profundo. Y sabes, si tú quieres alcanzar y ver una pesca milagrosa en tu vida, tienes que profundizar en Dios. A la orilla no se pesca nada. En donde realmente tú vas a encontrar lo que estás buscando es mar adentro. Y eso implica mucho que hacer. Amén. Pedro ya estaba cansado, ya estaba agotado, eso implicaba muchas cosas.
pero se atrevió. Yo espero que tú te atrevas en esta mañana, ¿verdad?, a creer lo que Él te dice a pesar de tus circunstancias, para que tú puedas ver en tu vida un milagro. Amén. Los milagros no suceden sin que nosotros hagamos nada de nuestra parte. Lo mínimo que Dios requiere de ti y de mí es fe, lo mínimo. Amén. Y eso implica acción. Por eso podemos ver en Pedro que tuvo fe, poquita, pero hubo acción y tuvo una grande recompensa. Entonces Jesús ora en Juan 17:17, vemos la oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué debemos entender por esto? Que la palabra de Dios es el medio que Él utiliza para santificar nuestras vidas. Amén. Para que seamos personas que den fruto, personas que expresen el amor de Dios. Entonces, lo que Dios va a usar es su palabra. Por eso la importancia de que escuches bien la palabra de Dios y le des cabida a la palabra de Dios en tu vida. Tiene el poder de transformar todo y de hacer de ti una persona frustrada, fracasada, hacer de ti una persona exitosa en el Señor. Amén. ¿Quieres tener éxito en el Señor? Bueno, aquí estás recibiendo algunas claves para ello. Así que nuestra santidad, nuestra manera de ser como Jesús, nuestra novedad moral se desecha rápidamente si el diablo quita la palabra de nuestros corazones y de nuestras mentes. La segunda cosa que está en peligro es el discipulado. ¿Cuál dije que es? El discipulado. Présteme atención. Alguien que escucha persistentemente sin fruto la palabra no puede considerarse un discípulo de Jesús. No importa cuántas veces escuches, si no hay fruto, no se puede considerar uno discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús están llamados a dar fruto. Lo dijimos hace 15 días. ¿Se recuerda? Que hablamos del fruto y luz. ¿Sí se recuerda? Son características de un verdadero discípulo. No es suficiente con oír. Tú no puedes conformarte con venir a las reuniones y solamente oír y no dar fruto. Lo único en lo que nos podemos convertir si seguimos haciendo eso es en gente religiosa. Y creo que lo que Dios menos busca es gente religiosa. Lo que Él busca son ¿qué? Discípulos, gente, hombres y mujeres que lo imitan a Él. El fruto, mis amados hermanos, no hace que un árbol sea bueno. El fruto no da vida. El fruto es una señal de vida y de realidad. ¿Está aquí conmigo? ¿Se acuerdan? Jesús llega donde la higuera. La higuera estaba verde, floreciente. Sin embargo, Jesús llega y dice que Él empezó a buscar algo. ¿Qué es lo que estaba buscando de la higuera? El higo, el fruto. No lo encontró. Y entonces maldice a la higuera. Nunca más nadie coma fruto de ti. ¿Por qué hace eso Jesús? Parecería irracional. No, les está dando una lección a los discípulos. Esta higuera tiene apariencia de vida, de que está ¿qué? Viva, porque está verde, su follaje es amplio. Sin embargo, yo estoy buscando algo que se supone que debe de dar y no hay nada. Entonces, esta higuera no sirve, no es útil. Y esa es la lección a los discípulos. Quizás podemos tener un follaje muy frondoso y tener la apariencia de vida porque manejamos cierto lenguaje, hacemos ciertas cosas cristianas. Pero si no hay un fruto evidente, no sirve de nada. Dios no quiere que seamos como esa higuera que aparentemente tiene vida, tiene mucho follaje, da buena sombra, pero no tiene fruto que comer.
A alguno de ustedes nos sería útil tener en nuestra casa plantado un árbol frutal muy verde, muy frondoso, pero que no da fruto. ¿Usted lo plantó con qué propósito? Pues que le dé manzana, que le dé naranja o que le dé esto. Y si no lo da, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a conformar solo con que le dé buena sombrita? Jesús no quiere que des solo sombra. Jesús quiere que des fruto. Amén. Que tengas la evidencia. El fruto es la evidencia de la vida. ¿Está aquí conmigo? Tú no puedes decir, tengo a Jesús. Si tú me dices, no, yo conozco a Jesús, tengo a Jesús, entonces yo lo que voy a ver es tu vida. ¿Qué fruto hay? Y si no veo nada, le voy a decir, no, tú no tienes a Jesús. Porque Jesús es vida. ¿Está aquí conmigo? Lo que tienes es una religión, pero a Jesús no. Entonces, no es lo que la gente busca en nosotros cuando decimos que somos cristianos. ¿No está buscando la diferencia? ¿Sí o no? Y si no lo ve, pues no sucede nada. Así que el dar fruto es esencial para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y como la palabra que vive en nosotros es la clave para dar ese fruto, el discipulado está en juego si Satanás quita la palabra de nuestros corazones. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Vuelvo a repetir, si vosotros permanecen en mi palabra, ¿qué dice? Verdaderamente sois mis discípulos. Entonces quiero que mire usted quién es el que está condicionando la característica de un discípulo. ¿Quién es? Jesús. Es decir, Él está comunicándonos lo importante que debe de ser para nosotros su palabra en nuestras vidas. La palabra debe de producir cambios en nosotros. Amén. No somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí. Pero eso no quiere decir que no busquemos, no anhelemos el llegar a madurar y buscar esa perfección que Dios demanda de nosotros. Amén. Pero solo lo vamos a lograr a través de su palabra. Muy bien. Lo tercero que está en juego es la salvación. Creo que esto es la consecuencia más temida de que la palabra sea quitada de nuestros corazones. En Juan capítulo 15, en los primeros versículos, Jesús dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Escuche las palabras que está utilizando. Lo quita. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Entonces, finalmente, lo que está en juego, si el diablo quita, roba la palabra de Dios de nuestros corazones, es la salvación. Sin la palabra de Dios morando y echando raíces en nuestra vida, no podemos dar fruto, no podemos ser discípulos y no podemos heredar la vida eterna. Escuche, te ve como un sarmiento. ¿Sí tienen la idea de un sarmiento? ¿Cuántos han podido estar en un viñedo? ¿Ninguno? Los viñedos son terrenos muy amplios donde crecen los sarmientos. De ahí es donde se producen las ¿qué? Las uvas. Esas ramas que salen y donde cuelgan los racimos ¿de qué? De uvas. Entonces, la rama que sale, que brota del suelo, se le conoce como sarmiento. Y ese sarmiento es el que produce esos manojos de uvas. Entonces Dios a ti y a mí nos ve como un ¿qué? Sarmiento. Y Él espera algo de ese sarmiento. ¿Qué es lo que espera? Fruto.
pero no solamente fruto, sino un fruto abundante. Cuando el agricultor recorre esos viñedos, ellos van revisando la salud del sarmiento. Si en un momento dado ese sarmiento no está produciendo uvas o el fruto, ¿qué es lo que hace el labrador? Lo corta. ¿Por qué lo corta? Porque le está robando o le está quitando nutrientes al sarmiento contiguo que está produciendo. Entonces, si él lo quita, sabe que el sarmiento contiguo va a producir ¿qué? Más por todos los nutrientes. Es decir, ese sarmiento ya está ocupando un lugar en el cual no debe de estar. Porque no está ¿qué? Produciendo. Porque el fin, el propósito de haberlo sembrado es que dé fruto. Y vuelvo a repetirlo, lo dije en ocasiones pasadas. El propósito de haber sido salvados es ese. ¿Dar qué? Fruto. Entonces, mire, ¿qué quiere decir entonces esto, pastor? Que en un momento dado, si mi vida se vuelve estéril, ¿qué va a hacer Dios? Lo que dice aquí. Y uno podrá decir, bueno, entonces no que Dios es amor, precisamente porque Dios es amor. Quita lo que ya no está siendo útil para que lo que sí está dando fruto no se enferme. ¿Está aquí conmigo? Lo que hace el sembrador es una acción de amor. Aunque quizás el que no produce lo ve como una agresividad. Pero los otros entienden que él lo hace porque es lo mejor para todo lo que él ha sembrado. ¿Sí o no? Así es, mis amados hermanos. Ahora, esto no se da de una manera inmediata, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a poder llegar a ver personas dentro de la iglesia que se van a caracterizar por ser estériles espiritualmente hablando. Y va a llegar un momento dado en que Dios va a actuar en contra de esas personas. Y quizás, lo más seguro, es que en un momento dado usted y yo las dejemos de ver en medio de nosotros. Porque ya no quisieron seguir caminando. Ya no quisieron seguir la vida cristiana. Eran un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de otros. ¿Sabe que realmente este tipo de creyentes o de personas son las que realmente no dejan crecer a otros en las iglesias? ¿Quiénes son los que se quejan más? Los que no están dando fruto. ¿Quiénes son los que murmuran? Los que no dan fruto. ¿Quiénes son los que provocan los pleitos, las contiendas? Los que no están dando ¿qué? Fruto. Y son los que se convierten en un obstáculo para aquellos que sí quieren dar ¿qué? Fruto. Y es Dios el que quizás de una forma directa, o es Dios el que usando a la autoridad delegada va a quitar a esas personas del viñedo, porque eso es lo mejor para el viñedo del Señor. Amén. Entonces el asunto es serio. 3 cosas que están en peligro: fruto, discipulado y ¿qué? Salvación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de 3 estrategias que Satanás utiliza para quitarnos, robarnos la palabra. Ahí en Marcos, vamos a Marcos 4, 14, 20, dice: el sembrador siembra la palabra,
Y los de junto al camino, versículo 14, son estos: donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído enseguida, ¿viene quién? Dígalo fuerte, ¿viene quién? Satanás, y quita la palabra sembrada. Es la única lugar donde se menciona a Satanás como tal. Si usted lee el versículo 16, 17, 18, 19, no se vuelve a mencionar a Satanás como tal. Solo en el versículo número ¿qué? 15. ¿Sí lo puede ver? Los otros tipos de tierra, los otros dos, no se menciona al diablo, se mencionan otras cosas. Ahora, se menciona en el versículo número 17, tribulación o persecución, ¿cierto o no? ¿Sí lo puede ver? No se menciona el diablo, pero se menciona tribulación o ¿qué? Persecución. Y luego en el siguiente versículo, en el versículo 19, se mencionan los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y las ¿qué? Codicias. ¿Se menciona el diablo? No, no se menciona el diablo. Pero eso no quiere decir que él no esté detrás de estas cosas. ¿El diablo estará detrás de la tribulación y persecuciones? Claro. ¿El diablo estará atrás de los afanes? ¿Del engaño de las riquezas? ¿De qué más? ¿Las codicias? Él está atrás de esas cosas. Es decir, él aprovecha esas situaciones. Está como detrás de bambalinas. Pareciera que él no tiene nada que ver, pero él está ahí, usando estas cosas para robar ¿qué? La palabra del Señor. ¿Sí lo podemos ver? Entonces, ¿cuál es la primera estrategia que él utiliza? La primera estrategia que él utiliza es, lo leímos en el versículo número 15, al instante. Todavía no está terminando de oír la persona el mensaje y él ya vino y la quita. ¿Cómo lo hace? A través de la desatención, del dolo o de la ignorancia de la persona. Por eso es muy importante que usted no se distraiga absolutamente con nada. Él va a estar trabajando para que las personas se alejen de prestar una atención seria a la palabra del Señor. Y lo hace a través de pensamientos, a través de distracciones. Inmediatamente, entonces las personas cierran su corazón. Puede estar usted escuchando el mensaje y escuchar algo que a usted no le agradó y ya cerró ¿qué? Su corazón. Eso no me parece así. Eso está muy exagerado. No creo que sea así. Ya lo hizo. Desde ese momento la persona ya cerró ¿qué? Su corazón. Y va a estar ahí sentada por educación, pero ella no va a hacer caso a la invitación de venir a los pies de Jesús. Ya más no escucho, porque ella dice, no estoy de acuerdo con eso. Él usa esa estrategia. O te va a lanzar un dardo, se te olvidó hacer esto. Mañana tienes que hacer esto otro. O a través de la misma ¿qué? Ignorancia. Cuando digo que él va a usar el dolo, él va a causar esos sentimientos de aversión para bloquear la palabra de Dios. Él va a decir, no me parece eso que se dijo. Creo que eso que dice la Biblia está un poco exagerado. Y ya, lo logró. Usa la ignorancia también. ¿Cómo lo hace? Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, haciendo referencia a Satanás, escuche lo que dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Está hablando de ignorancia.
para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Cegar el entendimiento a través de la ignorancia. Y entonces logra su cometido. Robó la palabra. Ya no va a producir nada en la vida de las personas. Por eso es que usted quizás ha experimentado cuando alguien le ha compartido el Evangelio, quizás en el momento usted dijo algo que a la persona le causó conflicto, y quizás en el momento le dijo, ya no quiero escucharte. ¿Alguno le ha pasado? ¿Qué hizo el diablo? Robó por medio del dolo. Otros lo hacen por la ignorancia. Pero así trabaja. Digamos que esta es una de las maneras más sutiles que él utiliza. Pero hay otras que él va a utilizar que sube de nivel. ¿Amén? Ok. La segunda estrategia es con tierra superficial y persecución. Escuche, si la primera le falló, él no se va a tirar a llorar. Él dice, bueno, no lo logré la primera vez, pero lo voy a lograr la segunda. ¿Y cuál es la segunda? Lo dice el Señor, usando la tribulación o la persecución. Aún después de que alguien haya escuchado la palabra, él va a hacer su mejor esfuerzo para quitarla y llevar a la persona a una vida sin fruto, y lo va a llevar a la ruina. Eso es lo que vemos en el versículo 16 y en el versículo 17. Estas personas escucharon el Evangelio con alegría, lo recibieron con alegría, pero no profundizaron en sí mismos. Son temporales. Cuando se presenta la tribulación, problemas, pruebas o persecución, inmediatamente ellos van a tropezar y se van a alejar de las cosas del Señor. La persecución, deseo hacer hincapié, es por causa del Evangelio, por causa de que se hizo cristiano. Ay, sí, ya eres cristiano. Y en la casa se nos empieza a perseguir psicológicamente, ¿verdad? Ay, sí, ya eres cristiano. Ay, ya eres aleluya, ¿verdad? Ay, sí, ya no me porto mal, ¿no? Sí, ay, sí, ya Dios perdonó todos mis pecados. Ay, sí, ya eres un santo. Y cosas, ese tipo de persecución psicológica, a través de la burla, a través del menosprecio. Hay quienes es un poco, quizás un poco más severo con el padre, la madre, o el abuelo o la abuela, ¿verdad? Porque usted ya traicionó a la tradición, ¿verdad? Entonces cuando usted da a conocer a alguien de la familia que ha creído en el Señor, lo ven como un traicionero, ¿cierto o no? Y como alguien que es digno de castigo de ya saben quién, por haberla abandonado. ¿Sí o no? Y muchas veces cuando te han sucedido situaciones, ¿a poco no te han dicho, eso te pasó por haber abandonado, por haber traicionado la religión? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces, pues mientras este tipo de personas que sí fueron genuinos en su conversión, en recibir la palabra del Señor, si no se ocupan de echar raíces, no van a soportar eso. Y van a decir, no, pues, desde que me volví cristiano todos me tiran. Entonces mejor, bueno, ya hasta me desheredó el abuelo. Me dijo que si no regreso, no hay herencia. Las presiones, ¿verdad? Ya me dijo mi papá que si yo sigo con esa onda, me voy a tener que ir de la casa. Entonces, ¿qué hacen muchos por no tener raíces? Abandonan el camino. Y esa es la segunda estrategia que él va a utilizar. A través de ese tipo de persecución, a través de ese tipo de tribulaciones. La tercera estrategia que él va a utilizar es, aunque usted no lo crea, a través de la prosperidad. Hay una prosperidad que no proviene de Dios, y eso usted lo debe de saber.
No toda prosperidad proviene de Dios. Y usted debe de estar muy listo con esto. He conocido a muchos creyentes en mi carrera cristiana que no han sabido distinguir entre la prosperidad que Dios da y la prosperidad que el enemigo da. Porque sabe, el enemigo prospera, pero luego cobra muy caro la factura. La prosperidad que el enemigo da está enfocada solo en el materialismo, en que la persona no sea espiritual, pero que ella crea que es Dios. Fíjese qué astuto es. Que ella crea que es Dios el que está de acuerdo con su estilo de vida, con que no sea espiritual, con que no dé frutos. Y ellos dicen, no, es que si no fuera así, entonces Dios no me daría. El diablo él no tiene problema en que le den el crédito a Dios, siempre y cuando el objetivo se logre. ¿Cuál es? No acercarse a Dios, no echar raíces en el evangelio. Entonces la persona dice, no, pero es que si no fuera de Dios, Él no me lo hubiera dado. Bueno, la pregunta es, ¿realmente te lo dio Él? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sé? Tu vida espiritual está fructificando, estás creciendo en las cosas de Dios, estás madurando. Si es así, bueno, creo que Dios está detrás de eso. Pero si es de otra manera, yo dudo mucho que sea Dios el que esté ahí. Si la persecución, escuche, no le parece funcionar al diablo, entonces él va a intentarlo con la prosperidad. Efesios capítulo 2, verso 2 al 3 enseña que cuando la gente sigue al diablo, no son arrastrados en contra de sus deseos, sino que están cediendo a sus propios deseos. Satanás quita la palabra al hacernos sentir o creer que si nos sujetamos a la palabra de Dios, vamos a tener que olvidarnos de las cosas buenas, de las cosas que son mejores. Amén. Mire, conocimos hace muchos años a unos hermanos que Dios les empezó a prosperar en su negocio, les empezó a ir bien, económicamente hablando. Y la característica de estos hermanos es que eran fieles en la iglesia, eran generosos, apoyaban, etc. Y Dios los empezó a prosperar en el negocio, tanto que se pudieron comprar una casa de descanso en Cuernavaca. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que empezaron esporádicamente a dejar de asistir a las reuniones dominicales por irse a la casa de descanso primero lo hicieron así, digamos cada mes, cada 2 meses iban, ya después le fueron bajando para cada mes, ya después fueron cada 15 días y ya después era cada fin de semana. ¿Y ellos qué creyeron? Que bueno, es que Dios sí, efectivamente ahí Dios los había prosperado. Pero como no supieron distinguir que la línea es tan delgada, el diablo les hizo creer que estaba bien si dejaban de asistir a la iglesia porque tenían que gozar de lo que Dios les había dado. ¿Me explico? Y entonces fue alejando sus corazones de las cosas de ¿quién? ¿Cómo es que Dios les llamó la atención? De una manera muy trágica. En un regreso de Cuernavaca a la Ciudad de México sufrieron un accidente terrible, donde uno o dos miembros de la familia perdió la vida. ¿El diablo es así? Si la prosperidad que viene a tu vida te aleja de las cosas de Dios, no es de Dios. Esa es una falsa prosperidad. La bendición de Dios, dice la palabra, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios te bendice económicamente, materialmente, tu corazón no debe de estar ahí. Tu corazón debe de seguir anclado en Él. Amén. Y tú sabes que Él te ha dado esas cosas, sí para disfrutarlas, pero para que tú no te conviertas en esclavo de esas cosas. ¿Está aquí conmigo?
sino que entiendes que Dios te las ha dado para que tú bendigas a otras personas, para que tú seas aún todavía más generoso. Si Dios te prospera, no es para que digas, ay, ahora Dios me ha añadido, y ahora sí me voy a poder comprar esto, aquello, y te olvidas de las necesidades de los demás. Te olvidas de que en la iglesia local hay necesidades, que en la iglesia local hay personas que a veces temporalmente pasan por necesidades y que necesitan ser ayudados. Entonces, cuando Dios a un miembro o a algunos miembros de la iglesia local les da con abundancia, lo primero que debemos pensar es que no lo está haciendo con el propósito de que solamente tú disfrutes de eso, sino lo está haciendo para que tú puedas abrir tu mano y ser más generoso, amén, con el cuerpo de Cristo. ¿Está aquí conmigo? Él dijo, da y se os dará. Medida buena. ¿No lo dice así la Biblia? Entonces, mire, Dios es un excelente empresario. Dios no es tacaño, pero cuando necesita llamar la atención es severo. Entonces, si tú das, Dios dice, bueno, yo veo que tú das con generosidad, das con amor, te voy a dar. Y te voy a dar con abundancia, porque veo que la motivación de tu corazón es bendecir a otros. Dice, pero te voy a dar con abundancia para que sigas dando a los demás y para que lo disfrutes tú también. Así es Dios, amén. No creas que Dios nada más te dice, te estoy dando para que les des a los demás y tú no goces ni una pizca de eso. No. Dios dice, te voy a dar con abundancia para que sigas dando a los demás y para que tú goces también de eso. Amén. ¿Es buen empresario Dios o no es buen empresario? Claro que sí. Dios sabe hacer buenos negocios. Amén. Así que si tú quieres emprender un negocio o si ya tienes un negocio, lo que yo te recomiendo es que hagas de Dios tu principal socio. Él no te va a traicionar, porque hay socios que traicionan, ¿lo sabía? Él no te va a robar, porque hay socios que roban, ¿lo sabía? Con el que te puedes asociar es con Dios. Él no te va a fallar, si tú no le fallas. Amén, porque esta cosa es recíproca. Ahora tú dirás, bueno, y los que no tenemos negocio, no queremos ser negociantes, bueno, Dios también tiene para aquellos que no necesariamente tienen un negocio, quieren ser negociantes. Si tú eres fiel donde Dios te ha puesto y eres generoso y abres tu mano para bendecir, Dios te va a dar abundancia. Amén. Dios te va a sostener siempre, porque así es como opera Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Muy bien. Pues ya no me va a dar tiempo para hablar de las 3 maneras para combatir estas estrategias. No quisiera darlo ahorita porque sería muy apresurado, muy apretado, pero lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y también, bueno, vamos a terminar esto la próxima reunión que esté con ustedes, de las 3 formas en las que nosotros podemos hacerle frente a las estrategias del enemigo, y también hablar de los peligros que podemos enfrentar si nos alejamos de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando alguien se aleja del consejo de Dios, se aleja de la palabra de Dios, se aleja de la iglesia local? ¿Qué pasa? ¿Pasará algo? Pasa, y más de lo que se imagina. Entonces, la próxima ocasión hablaremos de estas cosas. Amén. Mientras, le ruego que se ponga de pie ahí en su lugar y que oremos al Señor.